El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el líder del régimen chavista en Venezuela, Nicolás Maduro, en la que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas de Maduro. En medio de tensiones con Estados Unidos, el gobierno de Gustavo Petro anunció que brindará protección al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, si es que éste decide entregar el poder a la oposición para una transición en orden. El Senado mexicano avaló este miércoles aumentar los aranceles a las importaciones de una docena de países con los que no tiene acuerdos comerciales, encabezados por China, con lo que el Congreso bicameral concluyó el trámite legislativo. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó los tipos de interés 1/4 de punto por tercera vez consecutiva por preocupaciones sobre el mercado laboral. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el líder del régimen chavista en Venezuela, Nicolás Maduro, en la que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas de Maduro, según un comunicado del Kremlin. La institución rusa informó que ambos líderes analizaron acuerdos de asociación estratégica, el cual contempla proyectos conjuntos en áreas económicas como energéticas. Putin manifestó su disposición de avanzar en la implementación de iniciativas bilaterales, con especial énfasis en el sector petrolero, afectado por el nuevo recrudecimiento del conflicto entre Caracas y Washington. Según la agencia AFP, el presidente ruso ratificó su solidaridad con el pueblo venezolano y respaldó la política del régimen de Maduro, que según Moscú está orientada a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la mayor presión externa. Por su parte, el gobierno de Venezuela dijo que en la llamada ambos presidentes reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales cimentadas en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo. En el plano político, el presidente Vladimir Putin ratificó de manera firme y categórica su apoyo y respaldo al presidente Nicolás Maduro en los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social del pueblo venezolano. Subrayó que el pueblo venezolano merece absoluto respeto en la lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia, agregó en un comunicado el régimen chavista. Como se sabe, tanto Rusia como Venezuela mantienen desde hace tiempo estrechos vínculos, y la llamada telefónica se produce después de que Estados Unidos confiscó el miércoles un petrolero frente a las costas de Venezuela, lo que intensificó la presión estadounidense sobre el gobierno de Maduro. La situación preocupa al Kremlin, que ha pedido a Washington que no desestabilice la situación en la región caribeña, al mismo tiempo que le reclama tener vía libre en su invasión a Ucrania. En medio de tensiones con Estados Unidos, el gobierno de Gustavo Petro anunció que brindarán protección al líder del régimen chavista Nicolás Maduro si es que éste decide entregar el poder a la oposición para una transición ordenada. En el momento de tensión que existe entre Estados Unidos y Venezuela, hay que negociar y seguramente si Estados Unidos exige una transición o un cambio, es una cosa la salida de Venezuela, que ellos deben valorar. Si es que eso implica que él, o sea el presidente Maduro, deba vivir en otro país o pedir protección, Colombia no tendría por qué decirle que no, dijo la canciller colombiana Rosa Villavicencio en una entrevista de este jueves con el medio local Caracol. Las palabras de Villavicencio se suman a lo previamente mencionado por el mismo Petro, quien dijo que Venezuela necesita una revolución democrática y pidió un gobierno de transición. El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes. Es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y todas. La patria de Bolívar no debe ser invalidada ni por extranjeros, ni por retóricas vacías, no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía, escribió Petro en su cuenta de X. En paralelo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado formal a la unión de los gobiernos de Colombia, Brasil y México en contra del despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe y el Pacífico. Durante una sesión de la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz, la funcionaria argumentó que la escalada no es una amenaza exclusiva contra Caracas, sino una estrategia de seguridad que impacta toda la región. Como se sabe, Maduro había llamado este miércoles a una alianza con Colombia,
con el mandatario Gustavo Petro y otras naciones latinoamericanas para la refundación de la Gran Colombia. Maduro expresó su convencimiento de que los tiempos venideros demandan una unión de los pueblos sudamericanos, específicamente entre Venezuela y Colombia, para avanzar en lo que denominó la verdadera revolución bolivariana. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, reapareció este jueves en Oslo, Noruega, tras lograr su escape de la persecución del régimen chavista de Nicolás Maduro. Tras 16 meses en la clandestinidad, Machado hizo su primera aparición en público durante el banquete de honor a los ganadores del Premio Nobel 2025. Durante una conferencia de prensa y una posterior entrevista, Machado aseguró que espera volver pronto a Venezuela. Asimismo, aseguró que la tiranía que oprime al pueblo venezolano llegará pronto a su fin. Tengo mucha esperanza en que Venezuela sea libre y que convertamos el país en un faro de esperanza y de oportunidad para la democracia, donde acogeremos no solo a venezolanos que se han visto obligados a huir, sino también a ciudadanos de todo el mundo que encontrarán un refugio como lo fue Venezuela hace décadas. Machado, que fue recibida por diversos presidentes de la región que han manifestado su rechazo al régimen chavista, aseguró que Maduro y sus aliados son respaldados por regímenes totalitarios como Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, los cárteles de droga o la guerrilla colombiana, que en su opinión están ocupando Venezuela. Lo que ha sostenido al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado. ¿De dónde provienen esos fondos? Bueno, del narcotráfico, del mercado negro del petróleo, del tráfico de armas, de la trata de personas. Necesitamos cortar esos flujos. Y una vez que esto ocurra y la represión se debilite, se acabará, porque eso es lo único que le queda al régimen, violencia y terror. Por eso, pedimos a la comunidad internacional que corte esas fuentes, que los otros regímenes que apoyan a Maduro y la estructura criminal son muy activos y han convertido a Venezuela en un refugio seguro para sus operaciones en el resto de Latinoamérica. El jueves, durante una conferencia de prensa con el primer ministro noruego, Machado agradeció a todos aquellos hombres y mujeres que han arriesgado sus vidas para que ella pudiera salir y estar en Oslo. Machado aseguró que recibió mucha ayuda internacional para poder salir de la clandestinidad, a la que fue orillada tras el fraude electoral del 2024. Machado reapareció así en público en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficial para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico, donde ha causado la muerte de al menos 87 personas. El líder del régimen chavista, Maduro, acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que será el siguiente en alusión a la presión que su gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, el republicano lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano ha sido bastante hostil con Estados Unidos. No, la verdad es que no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil con Estados Unidos y no le he dado mucha importancia. Lo es, se va a meter en serios problemas si no se da cuenta. ¿Se lo dijiste? Colombia produce mucha droga, mucha. Tiene fábricas de cocaína, donde producen cocaína, como sabes, y las venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale que se dé cuenta o será el siguiente. Él también será el siguiente. Y espero que esté escuchando. Será el siguiente, sí. Porque no nos gusta que la gente que mata y vende drogas las mate en Estados Unidos. Y Colombia es un importante fabricante de drogas, sobre todo de cocaína, como sabes. Trump pone así a Colombia en la mira de la Operación Lanza del Sur, que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica, y que ha disparado la tensión contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes. Trump ha prometido que muy pronto comenzarán los ataques dentro del territorio venezolano, mientras que Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contra las amenazas estadounidenses y así alistarse en sus milicias ciudadanas. Por su lado, Petro ha rechazado estas acciones y reivindica la política antidrogas de su gobierno, que es adecuada. Petro ha indicado que durante su mandato se han llevado a cabo 1.446 combates en tierra contra mafias
y 13 bombardeos tratando de ubicar a jefes, muchos con inteligencia militar compartida. Además, ha informado que bajo su gobierno se han incautado 2.700 toneladas de cocaína y ha apuntado a que su gobierno se aproxima a las 4.000 toneladas de esta sustancia en los siguientes meses del 2026, hasta que expire su mandato en el mes de agosto. No espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver. Un nuevo roce entre Washington y Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó el miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de desinformación sobre la lucha contra el narcotráfico en el país sudamericano. En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de aliada antidrogas, impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico sin aportar pruebas. Más temprano, el miércoles, Trump advirtió que Petro va a meterse en grandes problemas si no espabila y acusó a Colombia de estar produciendo un montón de drogas. Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta esa Colombia. El líder izquierdista ha criticado repetidamente la ofensiva estadounidense en el Caribe y el Pacífico iniciada en septiembre contra supuestas narcolanchas, que deja más de 80 muertes a las que Petro se refiere como ejecuciones extrajudiciales. La semana pasada, la familia de un pescador muerto en uno de los bombardeos interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la primera denuncia internacional contra el gobierno estadounidense. Washington asegura que el próximo paso contra quienes llaman narcoterroristas es una ofensiva terrestre y no descarta atacar suelo colombiano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el miércoles la presión sobre Venezuela al anunciar la incautación de un gran barco petrolero cerca de sus costas. Ha sido un día interesante en cuanto a noticias. Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande, de hecho el más grande jamás incautado. El buque petrolero incautado era utilizado regularmente por Venezuela e Irán para transportar crudo, pese a sanciones internacionales, según anunció en la red X la fiscal general estadounidense Pam Bondi. El petróleo, principal recurso del país sudamericano, continúa bajo embargo estadounidense, lo que obliga a Caracas a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos. Mientras Trump anunciaba esta operación, Nicolás Maduro celebraba un acto ante una multitud de partidarios en Caracas. Desde Venezuela pedimos y exigimos cese el intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina. La incautación de un petrolero en aguas internacionales es considerada una medida excepcional, usualmente reservada para sanciones con mandato de Naciones Unidas. Trump, que ha intensificado su campaña contra Maduro desde su regreso a la Casa Blanca, insiste en que los días del líder venezolano están contados. Washington acusa además al gobierno de Venezuela de operar como un régimen narcoterrorista. En ese contexto, mantiene un despliegue naval y aéreo sin precedentes en el Caribe y el Pacífico, que incluye la presencia del mayor portaaviones del mundo. La campaña ya suma más de una veintena de ataques y al menos 87 víctimas. El presidente Donald Trump lanzó oficialmente el miércoles su visa tarjeta dorada, una nueva vía de inmigración que permitirá a los extranjeros pagar $1 millón para acelerar su solicitud de visa, o que las empresas paguen $2 millones para patrocinar a un trabajador extranjero que quieran traer a Estados Unidos. Muy emocionante para mí y para el país. Acabamos de lanzar la tarjeta dorada Trump. En unos 30 minutos el sitio web estará activo y todos los fondos se destinarán al gobierno de Estados Unidos. Podría ser una cantidad enorme de dinero. También ayudará a personas como esta a mantener, por ejemplo, hay muchos ejemplos de personas que simplemente las compran. Es similar a una tarjeta verde, pero con grandes ventajas. Según informó la administración Trump,
Una vez presentada la solicitud, el proceso tardará semanas e incluirá una entrevista, según el sitio web. Se podrá aplicar cargos adicionales al Departamento de Estado, según el solicitante. El sitio señala que un solicitante seleccionado recibirá el estatus de residente permanente legal como titular de una visa EB1 o EB2, visas basadas en empleo otorgadas a personas que tienen habilidades extraordinarias o excepcionales. El sitio de visas trumpcard.gov se lanzó el miércoles por la tarde e incluye un enlace de una solicitud oficial, prometiendo residencia estadounidense en tiempo récord. Trump destacó las ventajas que traería este tipo de convenios para Estados Unidos. Las empresas podrán ir a las escuelas de finanzas de Wharton, la Escuela de Negocios de Stern, Harvard, el MIT, donde quieran que se encuentren sus estudiantes, cualquier universidad, y podrán comprar una tarjeta y mantener a esa persona en los Estados Unidos. Así que hay certeza, porque he escuchado de Tim Cook de Apple y he escuchado a mucha gente, algunas de las personas en esta mesa, que esencialmente en Estados Unidos no se puede retener a un estudiante, no se puede contratar a gente de las mejores universidades porque no se sabe si se puede retener a esa persona. Vienen y la sacan, la expulsan del país. Te gradúas primero de tu universidad y no hay forma de garantizar, supongo que podríamos decir, que puedan quedarse en este país. Cabe señalar que la administración también anticipa la próxima emisión de la tarjeta Trump Platinum e invita a los extranjeros a inscribirse en una lista de espera. Por $5 millones, la administración promete que los solicitantes elegibles podrán pasar hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos al pago de impuestos estadounidenses sobre sus ingresos no estadounidenses. En una entrevista con Fox News, el jueves, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que el programa garantizará que éstas sean las mejores personas que ingresan. Son económicamente capaces de impulsar nuestra economía. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó los tipos de interés 1/4 punto por tercera vez consecutiva por preocupaciones sobre el mercado laboral. El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3,50 y el 3,75%, en línea con las expectativas del mercado. Los datos disponibles de los sectores público y privado sugieren que las perspectivas de empleo e inflación no han cambiado tanto desde nuestra reunión de octubre. Las condiciones en el mercado laboral parecen estar enfriándose gradualmente y la inflación se mantiene algo elevada. En apoyo a nuestros objetivos, considerando el balance de riesgos para el empleo y la inflación, el Comité Federal de Mercado Abierto decidió hoy reducir nuestra tasa de interés de referencia en 1/4 punto porcentual. El Banco Central elevó del 1,8 al 2,3% su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto estadounidense en 2026. Asimismo, según sus cálculos, la inflación se situará en 2,4% y la tasa de desempleo en el 4,4% a finales del año que viene. La Fed adelantó que prevé también al menos una reducción más de los tipos de interés el próximo año, debido a los riesgos que enfrenta el mercado laboral, a pesar de que la inflación sigue lejos de la meta del 2%. La división entre los 12 miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed se hizo más grande en esta votación, ya que 2 funcionarios votaron a favor de mantener los tipos sin cambios, mientras que otro se decantó por una rebaja mayor. Los ajustes a nuestra postura política desde septiembre la colocan dentro de un rango de estimaciones plausibles de neutralidad y nos dejan bien posicionados para determinar el alcance y el momento de ajustes adicionales a nuestra tasa de política monetaria, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. La Fed tiene como objetivo el pleno empleo y la estabilidad de los precios con la fijación de las tasas de interés. El Banco Central recorta las tasas para estimular la economía y por ende la contratación de personal, mientras que las aumenta para reducir el consumo y la inflación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que quiere garantizar que CNN, un canal con el que ha mantenido una larga disputa, tenga nuevos dueños en el marco de la venta de su casa matriz Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery, uno de los grupos más importantes del entretenimiento y los medios, se encuentra en medio de una guerra de ofertas. Netflix y Paramount Skydance compiten por su adquisición, en lo que podría ser la mayor transacción del sector en la última década.
Creo que cualquier acuerdo debería garantizarse y quedar claro que CNN forma parte de él o se venda por separado, pero no creo que las personas que dirigen esa empresa ahora mismo y que dirigen CNN, que es un grupo de gente muy deshonesta, deban seguir. Creo que CNN debería venderse junto con todo lo demás. Trump insistió en que participara directamente en la decisión del gobierno sobre la aprobación del acuerdo, en lugar de dejarlo solo al Departamento de Justicia. Su postura podría favorecer la propuesta de Paramount, aunque la oferta de Netflix también contempla la venta de CNN, aunque a un comprador aún por definir. Netflix llegó a un acuerdo por casi $83.000 millones, mientras que Paramount lanzó una oferta competitiva que valora a Warner Bros. Discovery en más de $108.000 millones. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, alzó la voz el miércoles por el pueblo palestino durante un encuentro en Madrid con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Sánchez volvió a abogar por la solución de 2 estados para poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos. Alzando la voz para que no caiga en el olvido la dramática situación en la que se encuentra el pueblo palestino. Sí, hubo un acuerdo de alto el fuego, pero este acuerdo de alto el fuego debe ser real, no puede ser de cartón piedra. Por ello, no descansaremos hasta que cesen los ataques contra la población y no haya, por tanto, ninguna víctima más. Sánchez expresó además su apoyo a la autoridad palestina, que consideró que debe jugar un papel central y fundamental en el diseño de los mecanismos de gobernanza que definirán el futuro del pueblo palestino. El líder socialista indicó que para reconstruir la esperanza se requiere una paz de verdad cimentada en la justicia. Los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas y deberán hacerlo tarde o temprano, para que las víctimas encuentren justicia, reparación y un cierto descanso. Abbas agradeció a España que reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024 por su papel de liderazgo en la creación de una coalición internacional con el objetivo de lograr un mayor reconocimiento del Estado palestino. Por otra parte, hay que detener las graves violaciones en Cisjordania y Jerusalén Este, incluida la expansión que Israel está haciendo ahora, y la anexión y el establecimiento de asentamientos. España es una de las voces más críticas en Europa frente a la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás en territorio israelí. Talik e Itzik Gibili, los padres del último rehén israelí cuyos restos permanecen en Gaza, siguen esperando que les devuelvan a su hijo. Ambos relatan que Ran, un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yassam, tenía 24 años y luchó hasta la última bala el 7 de octubre de 2023, día en que Hamás lanzó el ataque en territorio israelí que desató la guerra en Gaza. Era una persona definida por tantos valores. Lo que realmente le importaba era ayudar a los demás. Le importaba profundamente la gente a su alrededor, especialmente quienes no eran fuertes. En octubre de 2023, Ran Gibili estaba de baja médica esperando una operación en el hombro. Cuando escuchó que había un ataque, decidió salir de su casa con su arma personal. Resultó herido por disparos en combates en el kibutz de Alumim y después fue llevado a Gaza. Las autoridades israelíes informaron a los padres de Gibili en enero de 2024 de que su hijo no había sobrevivido a las heridas, pero incluso meses después a la pareja le cuesta creer que está muerto. Ellos afirmaban que no recibió ningún tratamiento. Dicen que no recibió ninguno, pero todavía tenemos un minúsculo atisbo de esperanza, que tal vez sí recibió tratamiento y tal vez sigue con vida, y nos aferramos a ese milagro, quizás sea un milagro de Hanukkah. En la zona cerca del desierto del Negev se ven por todas partes afiches con el rostro de Gibili. Muchos de ellos llevan el mensaje «Héroe de Israel». La madre de Ran sostiene que en Israel existe consenso en que el cuerpo de su hijo debe ser devuelto antes de que se ponga en marcha la segunda fase del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza.
De todos con los que hablamos, recibimos la promesa de que no pasarán a la segunda fase hasta que traigan de vuelta a Rani. Esa es la promesa que recibimos, y también entendí recientemente que el primer ministro dio una entrevista y dijo que no avanzarán hasta que Rani regrese, esperando que esto sea lo que suceda de verdad. Los términos del acuerdo para el cese el fuego entre Israel y Hamás impulsado por Estados Unidos, que entró en vigor el 10 de octubre, estipulan que el movimiento debía devolver a los 48 rehenes que tenía en sus manos, de los cuales 20 seguían vivos. Hasta ahora, Hamás ha devuelto a 47 secuestrados que seguían en Gaza, de un total de 251 personas tomadas como rehenes durante el ataque. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo que espera que la segunda fase del plan que permitió el cese el fuego en el territorio palestino empiece pronto. Europa vive una de las temporadas de gripe más complicadas de los últimos años. Un fuerte brote de la variante H3N2 subclado K se ha extendido rápidamente por el continente, obligando a varios gobiernos a tomar medidas de prevención para evitar un mayor colapso sanitario. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la cepa se ha propagado inusualmente rápido, adelantándose hasta 4 semanas respecto a años anteriores, elevando la positividad semanal a 17,1%. Los países más afectados son Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, donde el número de contagios y hospitalizaciones crece a ritmo acelerado. Medidas en el Reino Unido. En el Reino Unido, los hospitales están registrando cifras récord, un promedio de 1.717 pacientes hospitalizados por gripe cada día y casi 70 en cuidados intensivos. El director del NHS Providers, Daniel Elkles, ha pedido a los ciudadanos que usen mascarilla en espacios públicos si presentan síntomas y retoman hábitos de prevención similares a los implantados durante la pandemia. Según explicó, esta es una cepa desagradable, más temprana y más fuerte de lo habitual, capaz de enfermar a personas que normalmente presentan cuadros leves. La Agencia de Seguridad Sanitaria Británica respaldó esta recomendación y afirmó que las mascarillas siguen siendo una herramienta útil para limitar la transmisión de virus respiratorios. Situación en España. España también atraviesa un incremento acelerado de casos. La incidencia media supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en algunas regiones se reportan cifras que sobrepasan los 1.600 casos, niveles atípicos para estas fechas. ¿Qué es la variante H3N2K? Se trata de una versión mutada de la gripe A que evade parcialmente la inmunidad de quienes ya tuvieron gripe, COVID o han sido vacunados. Afecta especialmente a niños menores de 5 años y a adultos mayores. Sus principales síntomas incluyen fiebre alta, malestar general intenso, dolor muscular, tos seca y agotamiento prolongado. Los expertos señalan que su capacidad de contagio y agresividad explican por qué la temporada se adelantó tanto este año. Escuelas vuelven a medidas estilo pandemia. El aumento de casos también ha impactado en las escuelas. En Reino Unido, varios centros educativos han tenido que restablecer los protocolos similares a la pandemia, estaciones de desinfección, restricciones de actividades grupales y, en algunos casos, cierres temporales. El caso más llamativo ocurrió en Gales, donde más de 250 alumnos y docentes enfermaron simultáneamente, forzando un cierre preventivo. Las autoridades británicas han sido claras: las escuelas solo deben cerrar en circunstancias extremas para evitar un retraso en el aprendizaje y el bienestar emocional de los estudiantes. Un invierno complejo para Europa. Los hospitales han advertido que podrían alcanzarse entre 5.000 y 8.000 camas ocupadas por pacientes con gripe en los próximos días, lo que coincidiría con huelgas médicas y la saturación habitual del invierno europeo. Los gobiernos aseguran que no se trata de una emergencia nacional, pero sí de un invierno desafiante, en el que la gestión del virus será tan importante como la gestión del miedo. El Senado mexicano aprobó el miércoles un incremento a los aranceles de importación para una docena de países sin acuerdos comerciales con México, encabezados por China. Con esta votación, el Congreso concluyó el trámite legislativo de una medida presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma fue avalada con 76 votos a favor y 5 en contra, en una sesión que se extendió hasta la noche.
35 senadores se abstuvieron, argumentando que el proyecto fue apresurado y que responde a presiones comerciales de Estados Unidos en medio de la próxima renegociación del TEMEC. Legisladores oficialistas defendieron la reforma al asegurar que busca fortalecer la industria nacional y ampliar los canales de suministro. Entre los países afectados destacan Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Turquía, Taiwán y Brasil. Los nuevos aranceles entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. En total se modificarán más de 1.400 fracciones arancelarias en sectores como el automotriz, textil, plástico, electrodomésticos y calzado. Aunque la propuesta original consideraba tasas de hasta 50%, la mayoría quedó entre 20% y 35%. China, por su parte, advirtió que se opondrá a cualquier coerción y estudia posibles respuestas. El gobierno mexicano propuso una mesa de trabajo, aunque se han revelado pocos detalles. Un susto que pudo terminar en tragedia. Un hombre quedó suspendido a miles de metros de altura en Australia luego que su paracaídas se enganchó en la cola del avión. El incidente ocurrió al sur de Cairns en septiembre pasado, pero el video fue difundido por las autoridades el jueves, luego de que concluyeran las investigaciones del Organismo de Seguridad del Transporte. Las imágenes muestran cómo un asa del paracaídas se engancha en el alerón del avión, lo que activa el paracaídas de reserva, que a su vez se engancha en la cola de la aeronave. Al quedar suspendido a 15.000 pies de altura, el saltador cortó las cuerdas del paracaídas de reserva con un cuchillo de gancho y se liberó. El paracaidista desplegó entonces su paracaídas principal y logró aterrizar sano y salvo. La cola del avión también resultó dañada por el incidente y el piloto emitió una señal de socorro, pero finalmente logró aterrizar de forma segura. Los militares hondureños garantizarán el traspaso de poder a quien resulte ganador de las elecciones presidenciales, cuyo escrutinio avanza en medio de denuncias de fraude. Eso dijo el miércoles el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, cercano al actual gobierno de la izquierdista Xiomara Castro. Los militares juegan un papel fundamental en el país centroamericano, donde han asestado varios golpes de Estado, el más reciente en 2009 contra el mandatario Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta. El conservador Nasri Asfura, de 67 años y apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera el escrutinio con una ligera ventaja sobre el derechista Salvador Nasrallah, del Partido Liberal, quien denuncia un fraude a favor del empresario de la construcción. Castro se sumó a las acusaciones y alega una adulteración de los resultados. También lo hizo la candidata de la izquierda Rixi Moncada, que pidió la nulidad de los comicios tras ubicarse en un lejano tercer lugar. La presidenta también acusó a Trump de amenazar a los hondureños, luego de que el mandatario condicionara el curso de las relaciones diplomáticas a la victoria de Asfura, del Partido Nacional, y descalificara a Nasrallah y a Moncada. Los resultados definitivos del escrutinio podrían tardar aún, pues recién este jueves se prevé que inicie la revisión de unas 2.700 actas de votación con inconsistencias. Desde la noche del martes, cientos de policías y militares custodian el edificio donde se llevará a cabo el recuento especial para evitar incidentes con decenas de manifestantes del Partido Oficialista Libre que protestan pacíficamente contra el fraude. Por todas las injusticias que se están cometiendo en este proceso electoral. Sinceramente, el pueblo hondureño se volcó a las urnas, pero nunca esperaba que el proceso electoral iba a ser trastocado de esta manera. La directora para las Américas de la ONG Human Rights Watch, Juanita Gobertus, afirmó el miércoles en X que ante el creciente clima de tensión es fundamental garantizar la seguridad del personal electoral, la integridad del material de votación y el escrutinio conforme a la ley. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido el miércoles por agentes policiales en La Paz, luego de que la Fiscalía iniciara investigaciones por un caso de presunta corrupción cuando era ministro del exmandatario Evo Morales, informó el gobierno. El izquierdista Arce, de 62 años, dejó el poder el 8 de noviembre. Su salida marcó el fin de 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Morales. Fuentes de la Fiscalía dijeron a la AFP que Arce deberá responder por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Cuando Arce era ministro de Economía del gobierno de Morales, autorizó transferencias del Tesoro Público a cuentas personales de dirigentes campesinos, según la denuncia que motivó la detención. El vicepresidente Edmond Lara dijo que el gobierno del centroderechista Rodrigo Paz está cumpliendo su palabra, pues prometió que enviaría a Arce a prisión y a todos los que le han robado al país.